Buenos días, hermanos. Hoy vamos a estar en 1 Corintios 9, versículo 19 al 27. El pastor está hablando ahorita de la ayuda que necesitamos para el Festival de la Cosecha, que viene ahorita el 29 de octubre. Ok, 1 Corintios, capítulo 9. Estamos en la mitad de esta sección del capítulo 8 al 10, que se dirige a la libertad que tenemos como cristianos. Y el apóstol Pablo se puso a sí mismo como el ejemplo que tiene la libertad de hacer ciertas cosas, pero él decidió dejar de lado sus derechos por los hermanos más débiles, para que ellos pudieran crecer en su relación con el Señor. Y él habla de eso en el capítulo 9, lo que vimos la semana pasada, de las libertades que él tenía, pero que él no quería construir una pared, quería construir un puente. Entonces, vamos a empezar del versículo 19 de 1 Corintios 9. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, como vemos en esta sección, Pablo quiere alcanzar tantas personas como él podía. En el versículo 20, donde habla de los judíos, donde habla de los que están bajo la ley, se está refiriendo a sus hermanos judíos, de alcanzarlos con el Evangelio. En el versículo 21, los que no tienen ley, está hablando de los que no son judíos, los gentiles. Cuando habla de los débiles, habla de quienes hemos estado hablando, los que tienen conciencia débil en las cosas que pueden hacer o no pueden hacer como cristianos. Él quiere hacer lo que él pueda para construir el puente, dejar al lado sus libertades. Y me gusta esta frase de dejar el amor que se encargue de todo. Entonces vamos a hacer unos comentarios y vamos a regresar un poco. Versículo 19 otra vez. Dice, por lo cual, siendo libre, dice, de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y creo que la idea es que él tiene esas libertades en Cristo. Y él tiene la conciencia que él puede hacer ciertas cosas. Si miramos de regreso al versículo 1 del capítulo 9, dice un comentario donde dice, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? Entonces él no estaba limitado por ciertas cosas. Tenía una relación buena con el Señor y él reconocía eso. Y viendo el capítulo 8, hablamos de la carne sacrificada a los ídolos. En ese tiempo no significaba nada. Él podía hacer eso. Y él hace el comentario que él puede hacer eso, que él tiene esas libertades, pero se ha hecho sirviente al dejar al lado esas libertades. Él no quería ser un tropezadero para ellos. En Gálatas 5 dice esto, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay libertades que tenemos como cristianos, y la realidad es que no hemos sido llamados a seguir un set de reglas en esta religión. Esta es una relación con Jesús. Y eso nos trae un montón de libertades. Pero él hace el punto que, aunque tenemos libertad en Cristo, queremos asegurarnos que no seamos tropezadero para otros. Y tenemos que asegurarnos que el amor lleve la vida. Y eso no es una licencia para pecar. Si alguien se tropieza por las libertades que tengo, quiero asegurarme que los prefiero a ellos y no mis propios intereses. Entonces, como dice en este verso, que no usemos la oportunidad para la carne. Y eso es el lado pecaminoso del hombre.
Y eso lo podemos ver tal vez pensando a un hermano más débil y decirle, tú debes crecer. Esto no te debería tropezar, pero tienes que preferirlos a ellos y dejar que el amor continúe, prevalezca. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Creo que está hablando del mismo grupo de personas. Los judíos estaban bajo la ley de Moisés en el monte Sinaí. Ese era el pacto entre Dios y la nación de Israel. Y lo que está diciendo, creo que es que está diciendo que a los judíos, Él les dice, sí, haré lo mismo por ellos. Seguiré la dieta, las fiestas. Él no le va a poner pepperoni a su pizza porque a ellos no comen eso. Y vemos en el libro de Hechos 21, cuando viene a Jerusalén, Santiago, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, le pidió a Pablo, a 4 hombres que habían hecho un voto nazareo, para que pagara sus gastos con el propósito de mantener la paz en la iglesia de Jerusalén. Y recuerda que esa es la razón por qué Él está haciendo todo para todos. Porque Él quiere hacer ese puente, no una barrera, no una pared. En Hechos 21-24, Santiago le dice a Pablo, tómalos contigo, a los 4, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Creo que habían palabras que estaban regresando a ellos acerca del Pablo, que Pablo tal vez estaba diciendo, olvídate de la ley, no tienes que guardarla. Pero Santiago le dice, ¿sabes qué? Mantén este aspecto religioso de nuestra ley. Pero Pablo no estaba diciendo que no había que olvidarse de la ley. La diferencia es cuando se hace cristiano, que ahora las leyes de Dios están en nuestra mente, puestas ahí por el Espíritu Santo y están escritas en nuestro corazón. Y cuando tenemos la ley en la Biblia, vemos lo que Dios ve como que está bien o mal. Y eso es algo bueno. Pero no es así como nos acercamos a Dios. No es la forma en que somos salvos. Y Pablo fue el primero que dijo, si vas a ser cristiano, tienes que creer en Jesús y tienes que tener la ley de Moisés. Esos fueron los judaítas y Pablo tuvo mucho que decir de ellos. El comentario de Biblia dice que nunca comprometió la esencia del Evangelio, la cual era la salvación por fe, no las obras, y la libertad del legalismo. Entonces, Él está acomodándolos para Él poder alcanzarlos. Luego en el versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y entonces aquí Él se está refiriendo a los gentiles. Dios eligió a Abraham y lo trajo a lo que es ahora Israel. Y les prometió a él y a sus descendientes de esa tierra. Y entró en un pacto con Abraham y los descendientes, Abraham, Isaac, y a través de los descendientes de Jacob, los hijos de Jacob o los hijos de Israel, que Él entró en este pacto y que es lo que nos referimos como el Antiguo Testamento, que es el antiguo pacto. Y fue ahí en el monte de Sinaí donde Dios le dio la ley a los hijos de Israel. Los judíos entonces estaban en un pacto, una relación de un pacto con los judíos. Las otras naciones lo estaban, pero los judíos sí. Y la razón por qué los eligió es para poder revelar cómo Él era para el mundo. Y los judíos debían ser una luz a los gentiles y debían tomar ese conocimiento y darle a las otras naciones saber quién es Dios. Y Él también eligió a estas personas para Él traer a su Hijo, el Señor Jesucristo, a través de este mundo, para que fuera la manera para que se salvaran los humanos. Entonces los judíos eran los que tenían el pacto, que tenían la ley, pero las otras naciones, que nos referimos a ellos como los gentiles, ellos no tenían la ley de Dios. Y a lo que se refiere aquí en el versículo 21, a los que están sin ley, se está refiriendo a los gentiles. Entonces, como dice aquí, que Él estuviera como si yo estuviera sin ley. Y la idea es que Él no iba a venir al lado de ellos y decirles, ¿sabe qué? Tenemos que comer la comida apropiada y tenemos que seguir las fiestas judías. Él tenía
la libertad de no hacerlo. Pero mira lo que dice aquí. Aunque no esté sujeto a ley, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces no es de decir que él hacía lo que quisiera, que no andaba haciendo cosas fuera de la ley, como asesinatos o adulterio. No, eso no está diciendo. En Gálatas, cuando Pedro estuvo con Pablo en Antioquía, que ellos se juntaban con los gentiles. Y si recuerdas, Pedro fue el que trajo el evangelio a los gentiles. En Hechos 10, Pedro tiene la visión de los animales que bajan del cielo y oye la voz que le dice, levántate, Pedro, mata y come. Y él dice, no, nunca he comido nada, algo inmundo. Y la voz le dijo, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Y no solo estaba hablando de la dieta, sino que estaba hablando que el evangelio fuera a las naciones gentiles, quienes los judíos pensaban que eran inmundos. Y en ese tiempo, habían personas que iban a donde Pedro para decirle que vinieran a casa de Cornelio para entregar el evangelio. Entonces Pedro, de todas las personas, él reconocería eso. Entonces cuando está en Antioquía, Pedro está comiendo con los gentiles. Creo que la implicación es que no está comiendo la dieta judía y está comiendo entre ellos. Y una cosa es salirse de la dieta, pero era otra cosa comer con los gentiles, porque eran considerados inmundos. Pero cuando vinieron personas de Jerusalén, Pedro se alejó. ¿Y qué hace Pablo? Lo confronta, lo corrige, porque estaba siendo hipócrita. Y eso lo vemos en Gálatas 2, versículos 11 y 12. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes son la circuncisión? Los judíos, correcto. Tuvo miedo de los judíos que venían de Jacobo. Entonces, se cree que eran creyentes judíos. En esos primeros días, el problema estaba, ¿qué hacemos con la ley? Pero Pedro estaba tratando de contentar a las personas y se aleja de los gentiles y solo se queda con los judíos. Pero Pedro lo confronta y le dice, eso no es correcto. Y quiero que miremos esto aquí en Gálatas 2. Dice esto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La palabra justificado, de un sentido bíblico, quiere decir ser declarado inocente, no culpable de tu pecado. Has sido perdonado, eres sido declarado inocente. Pero mire que dice, por las obras de la ley. No eres justificado por las obras de la ley. No se basa en lo que tú haces, guardar la ley, sino que ¿en qué se basa? Por la fe en Jesucristo. Es basado en quién es Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Porque lo que Jesús hizo es que Él vino y Él entregó su vida y Él murió para agarrar el juicio que yo merezco. Entonces es como un sustituto que viene y toma el juicio porque la ley de Dios dice que el alma que peca morirá. Ese es el penalty. La paga del pecado es muerte. Entonces vino Jesús a tomar ese juicio por mí. Y estaba hablando de esto ayer en el grupo de hombres, que satisfica la justicia de Dios. Si Dios nos perdonara nomás porque Él dice soy Dios de amor, no sería justo porque Él puso la ley y Él no puede quebrar sus leyes. Pero al venir Jesús y tomar ese juicio, Él es nuestro sustituto. Él tomó el juicio por mí para que yo pueda ser perdonado cuando yo ponga mi confianza, mi fe en Jesús. Entonces ese es el Evangelio, que Jesús murió por nuestro pecado y que resucitó victorio de la tumba. Entonces Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, cuando Él vino a los que no tenían ley, Él no tiró la ley a la basura, pero cuando vino con los gentiles, Él no hizo las costumbres judías que fueran parte de la cristianidad. Él quería otra vez construir un puente y no una pared. Pablo estaba bajo la mayor ley del amor en Cristo. En el versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y como menciono, pienso que él se refiere a los débiles de conciencia, que él los prefiere a ellos más que él prefiere sus libertades, para que ellos no continúen luchando con su conciencia. Y eso es lo que nos habla a nosotros. Nosotros no tenemos que preocuparnos por carne sacrificada a ídolos, pero tenemos que luchar con ciertas cosas de conciencia que tal vez nosotros pensemos que están bien, pero otra persona puede pensar que no están bien. Y la libertad que tenemos de hacer esas cosas, tenemos que cuidar de no hacer tropezar a nuestro hermano o hermana para que ellos no caigan en pecado. En Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces nosotros que somos fuertes en la fe, los cristianos maduros, mi conciencia me permite hacer esto, nosotros debemos soportar las flaquezas o las debilidades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces puedes ver cómo esa aplicación nos pertenece a nosotros ahora. El versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme como partícipe de él. Mirando el panorama más grande, es de poner nuestros deseos a un lado por otros. Y él cierra este capítulo comparando a la vida cristiana como una carrera. Y él está hablando de preferir a otros, de tener disciplina en su propia vida, de ser un buen ejemplo, de acabar su vida de cristiano bien. Empezando el versículo 24, dice, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muchas veces nosotros nos referimos a nuestras vidas como cristianos como el caminar cristiano, el caminar frente al Señor. Y él aquí lo pone como una ilustración de una carrera. Y es importante reconocer, que esta carrera que estamos corriendo no son 100 yardas, no es una carrera de velocidad, es un maratón, es para el resto de nuestras vidas. Y queremos asegurarnos que vamos a un paso estable para poder llegar hasta el final. Y la idea es llegar al final de nuestras vidas y acabar bien. No queremos ver a nuestra vida antes de morir y decir, por 5 años hice todo bien con el Señor y no sé qué pasó y aquí estoy al final y apenas llego. No, queremos hacer todo lo que podemos por vivir para el Señor, porque el Señor merece que nosotros vivamos para Él. Dice en el versículo 24, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Él está en Corinto en ese tiempo. Y viendo la historia, como el año 700 antes de Cristo, tenían Juegos Olímpicos en Atenas. Y luego también tenían los Juegos Isthmos también en Corinto. Entonces, esa ilustración era muy conocida por los que estaban ahí. Entonces, él habla de correr una carrera y dice al final del versículo 24, corre de tal manera que lo obtengas.
La nueva traducción viviente dice que corran para ganar. Donde la ilustración cambia un poco, no es decir que solo uno de nosotros va a ganar. Todos podemos ganar. La idea es de darle todo lo que tienes mientras corres esta carrera. En Filipenses 3, quería hablar de esto, Pablo dijo que quién él era antes. Era un judío que seguía la ley y se hizo cristiano y luego dice que él cuenta todo lo que tenía como pérdida para tener a Cristo. Y él pone su confianza no en la ley, sino en Jesucristo. Y dice esto en Filipenses 3, lo vamos a ver de la nueva traducción viviente. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en eso. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesús. El apóstol Pablo escribió esto cuando él estaba arrestado en Roma. Entonces él ya vivió la mayoría de su vida, y nosotros veríamos la Biblia de Pablo y diríamos, wow, él es el ejemplo de ser cristiano. Pero mira lo que dice él aquí. No es que ya lo he logrado, no he llegado ahí. Yo todavía estoy corriendo la carrera. Estoy siguiendo adelante. Y hay cosas que tenemos que recordar como cristianos. No vamos a llegar como cristianos en este lado de la eternidad de ser perfectos, de no pecar nunca. No vamos a llegar a un punto de decir, yo ya no peco. Eso no va a pasar, y la razón por qué no va a pasar es porque todavía vivimos en estos cuerpos corruptos. Mira el espejo. Todavía vivimos en estos cuerpos que se están deshaciendo. La naturaleza pecaminosa todavía está con nosotras. Ya no nos domina como cristianos, pero aún está presente con nosotros. Entonces no vamos a llegar a ese lugar. Y la razón por qué lo menciono es porque durante los años he conocido personas que creían que ellos podrían ser perfectos y no estaban felices. Y uno de ellos ya no quiso seguir siendo cristiano porque él dijo, no lo puedo hacer. Y no lo podemos hacer. En nuestra propia fuerza, no. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Por eso en esta vida no vamos a ser perfectos, no vamos a vivir sin pecado. Entonces, ¿ves que es como una carrera? No es decir, voy a la iglesia una vez. No, es dar todo lo que tienes para vivir para el Señor. Y luego todo lo que tenemos que darlo no de nuestras propias fuerzas, sino del poder del Espíritu Santo, lo que nos da el Espíritu Santo. Estaba andando en mi bicicleta esta semana y esta ilustración se vino a mi mente. Iba muy bien en la bicicleta y no se sentía tan difícil. Iba bien a buena velocidad y pensé, tal vez me está empujando el viento. Pero pensé en esto. Mientras vivimos nuestra vida, podemos pensar que estamos tratando tan difícil de hacer tanto trabajo para el Señor. Pero podemos verlo como que si estamos trabajando para el Señor y lo dejamos a Él, que Él haga el trabajo. Nosotros nomás vamos en la bicicleta dejando que Él nos empuje. Y andamos buscando el poder que nos da Dios. Entonces, ¿cómo se mira eso prácticamente? Que cuando empezamos el día o empezamos el proyecto que vamos a hacer, es decir, Señor, ayúdame, guíame. O sea, hay un área de nuestra vida en que luchamos. Podemos decir, Señor, sigo fallando en esta área. ¿Me puedes dar la habilidad para sobresalir en esta área? En vez de decir, yo lo voy a hacer más fuerte esta vez, voy a tratar más yo. La clave aquí es, y mira lo que dicen Filipenses, disculpa. Dice, Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Tenemos que dejar el pasado ser el pasado, ¿ok?
Y todos nosotros tenemos fallas en nuestras vidas, en nuestro pasado, que nos gustaría borrar o volverlas a hacer. Y a veces eso nos puede traer malos sentimientos si nos enfocamos en el pasado. Pero también podemos ver lo que hemos sobresalido. No vivimos en el pasado. Tenemos que vivir aquí en el presente y con nuestros ojos enfocados en la meta, en el futuro. Queremos acabar esa carrera, queremos acabar bien. Siguiendo adelante, otra vez, corre para ganar. Regreso a 1 Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces está de regreso a esa ilustración del atleta olímpico, diciendo que se abstiene, y eso se puede traducir como con disciplina o con autocontrol. Y así es con los atletas. Ellos no pueden ponerse a comer un montón de galletas. Ellos van a estar comiendo su dieta en su horario y haciendo todo lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que reciben? En estos días, una medalla de oro. En aquel tiempo les daban una corona de laurel. Pero eso perecía. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Una que no perece, una corona que va a durar por la eternidad. Es muy diferente. Y piensa de todo lo que los atletas hacen para lo que están haciendo. Y úsalo como una ilustración para nuestra vida como cristianos, cómo vivimos para el Señor. Es una exhortación para darle todo al Señor. En Hebreos 12, otro pasaje que dice de la vida siendo como una carrera, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando él habla de tener disciplina, de autocontrol, como eso se traduce a nuestras vidas, es que queremos tener autocontrol en lo que hacemos. Y hay cosas en nuestra vida que pueden impedir la carrera que vamos corriendo, nuestro caminar con el Señor. Entonces, las pesas que se ponen los corredores y que se las quitan cuando están listos para la carrera, con nosotros el pecado, que es tan fácil que nos detenga, que nos atrape. Tenemos que poner esas cosas a un lado, y eso es el autocontrol, es la disciplina. Poner esas cosas a un lado para que podamos correr esta carrera frente a nosotros. Y eso lo tenemos que hacer viendo a Jesús. No lo dice aquí, pero es el siguiente versículo. Mientras vamos nuestras vidas, nuestro enfoque tiene que ser el Señor y lo que Él está haciendo para nosotros en nuestras vidas. Entonces dice en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Entonces está mezclando las metáforas. Para el corredor olímpico, ellos no se están preguntando si van a una carrera de velocidad, no se preguntan voy por aquí o voy por allá. Ellos saben a dónde tienen que ir. Están seguros de lo que están haciendo. Y cuando él mezcla estas metáforas, dice, peleo no como quien golpea el aire. Y creo que la idea es como los que boxean con su sombra. Y eso es buen entrenamiento, pero no cuando están en el ring. Quieres estar enfocado en el oponente para poder bloquear los golpes o dar los golpes. Es interesante, ¿no? Como él habla aquí de la carrera y la pelea. Porque ambas aplican en nuestra vida como cristianos. Corriendo esta carrera que está frente a nosotros, esperar una batalla espiritual. Y tenemos que tener la armadura de Dios para poder estar firmes mientras vivimos nuestras vidas. Pero otra vez dice que disciplina su cuerpo. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo y para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
En la concordancia de Strong, la palabra disciplina, como dice golpeo, es golpear hacia los moretones. ¿Alguna vez a los boxeadores? Yo no miro boxeo, pero miras que se golpean a sí mismos en la cara. Se están preparando para el golpe que les viene. Y esa es la idea, disciplinarse. Sé que va a haber ataques y quiero estar preparado para lo que viene. No quiero que eso me golpee y que me quite del camino. Entonces por eso me disciplino, me golpeo para no ser eliminado. Y la palabra eliminada o descalificada quiere decir inútil, de ninguna utilidad. Quiere decir fallando la prueba. Algunas personas tal vez pueden pensar, ¿quiere decir esto perder tu salvación? Y yo no creo que eso quiere decir en este contexto. Porque la salvación, estamos hablando aquí de correr la carrera para ganar un premio. La salvación no es un premio que podemos ganar. La salvación es un regalo que nos ha sido dado cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Pero creo que la idea aquí de ser descalificado es otra vez, regresando a la ilustración, tú corres o boxeas de una manera que no está de acuerdo a las reglas, no vas a ganar. Aunque cruces la línea primero, no eres el ganador, has sido descalificado. Y creo que la idea aquí no es de vivir una vida que no es disciplinada, que no es enfocada, que te va a llevar a un punto en que va a afectar cómo puedes hacer impacto tú en los otros en el Evangelio de Jesús. Hemos visto personas que han hecho tanto daño a su vida y si miran a el rey David en la Biblia, el rey David hizo algo muy malo, pero fue perdonado absolutamente, pero su vida nunca fue igual. Él sufrió las consecuencias, aunque fue perdonado. Desafortunadamente he visto a varios predicadores cristianos, y no todos, pero varios que eran más públicos, y han hecho cosas muy malas. Y sé que cuando pecan son perdonados, y es posible que puedan ser usados otra vez, pero nunca va a ser lo mismo. Y creo que eso es lo serio que nos está diciendo Pablo aquí. Tenemos que tener disciplina, tenemos que mirar lo que estamos haciendo para poder acabar la carrera bien, para poder acabar fuertemente. Al final de su vida, él escribió la carta a los filipenses cuando estaba arrestado en Roma, y creemos que lo soltaron y fue a predicar, pero lo volvieron a arrestar. Y esta vez he sido llevado a Roma, pero esta vez está puesto en una catacomba esperando que lo ejecuten y le van a cortar la cabeza por su fe en Jesús. Y mientras él está en esa catacomba, escribe sus últimas palabras a Timoteo. Y esta carta que vamos a leer, estamos leyendo en 1 Corintios. Él está escribiendo de su tercer viaje misionario a Corinto. Ahora estamos al final de su vida, en 2 Timoteo capítulo 4, y dice esto, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Mire, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es bonito ver esto, ¿no? Él usa esa ilustración de correr la carrera y de golpear su cuerpo para no ser descalificado. Y ahora dice, acabé y acabé bien. Entonces tengo una corona que viene para mí. ¿Recuerdas el atleta que le dan la corona de laurel? Pero al creyente le dan la corona que nunca perece. Pero dice que no solo es para él, sino que también a todos los que aman su venida, todos los que están esperando a Jesucristo. Hay una corona que te espera a ti mientras corremos esta carrera. ¿Y no queremos oír esas palabras? Bien hecho, siervo fiel y bueno, cuando llegamos al otro lado de la meta. Pero esa corona que tienes, ¿quién te la dio? ¿Quién te dio el poder para conseguirla? Jesús, ¿no? La única razón por que las cosas buenas pasan en nuestras vidas es por Él, es porque lo miramos a Él. Pero Él es el que está haciendo el trabajo.
Y pienso en esa escritura, en Apocalipsis 4, donde los 24 ancianos echan sus coronas y recuerdan lo que hacen. Las echan al pie del Señor y dicen, Señor, digno eres para recibir honor y gloria, porque tú creaste todo. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y como dicen unas traducciones, para tu placer fueron creadas. Dios es tan bueno en nuestra vida. Y Él nos puede dar la habilidad para vivir la vida que va a ser agradable para Él, que impacte al mundo en que vivimos y que traiga satisfacción a tu vida. Nomás míralo a Él. Muy bien. Si has venido hoy y no le has pedido a Jesús que entre a tu corazón, te animo que en la privacidad de tu corazón, que le pidas a Él que venga a ti y dile que eres pecador y no puedes tú mismo. Reconoce que Él es quien lo hace posible a través de lo que está haciendo. Y pedirle que te perdone y que entre a tu corazón. Y hoy vamos a recibir los elementos de la Santa Cena. Y gracias, hermanos.